Hola clase. Pienso que esta semana pasada en clase fue muy interesante leer y hablar sobre, especialmente en grupos, sobre el cuento La lengua de la mariposa. Pienso que es un cuento que tiene muchas cosas para lectores del día y hoy en día. Pienso que hoy la división es algo que vemos cada día, especialmente con la elección este noviembre pasado. Pienso que cuando cosas significan muy diferentes, hay conflicto como en el cuento y en la guerra civil de España. Um, por ejemplo, vemos los padres de Mancho o Pardal, el niño del cuento, y son dos personas que creen en valores diferentes, pero son esposas y para nosotros pensamos que se aman. Tenemos la madre, quien es una mujer muy religiosa. Entonces tenemos el padre, quien es republicano y quien el niño no sabe si es muy religioso o no es tan religioso como su madre. Entonces tenemos el profesor y muchos piensan que el profesor es un ateo y es algo que um, las personas del pueblo hablan de y es claro que probablemente la madre um, desaprovechó del maestro porque es ateo, pero um, también vemos que el maestro es alguien muy importante en la vida de su niño y es alguien quien le ayudó mucho con estar nerviosa para la escuela y también le ayudó a aprender mucho um, en la escuela y afuera de la escuela. Vemos que los dos fueron de excursiones los fines de semana y los padres del niño dicen que está bien si él va. Y hasta el fin del cuento, pensamos que los padres saben que él es diferente que ellos, pero no es un problema fatal para la relación entre el maestro y el niño. Y pienso que al fin del cuento es difícil creer que los padres, especialmente el padre de Mancho, creen que el maestro es un diablo o un espíritu malo, algo así, porque saben que es simpático y lo vieron a ser muy simpático, especialmente a su hijo. Y probablemente pienso que lo dijeron porque no quieren que los otros saben que le gustan, porque él es diferente, él es el otro. Y pienso que probablemente es difícil creer que el niño también cree que él es un diablo, pero es fácil para un niño estar de acuerdo con sus padres cuando vienen cosas así. Um, Solo sabe que sus padres y sus maestros lo muestran. Entonces pienso que esto es porque dice las cosas antipáticas que él dice cuando él sigue el coche y también él grita las cosas antipáticas porque sus padres lo dicen, pero entonces dice las termas científicas que su profesor, lo maestro, um, lo muestro porque él es inocente y solo sabe que los dos, sus padres y sus profesores, um, han mostrado. Entonces, probablemente está diciendo las cosas que ha oído de sus padres y de su profesor, porque son las cosas que él piensa que él sabe bien. Y probablemente me gustaría pensar que él dice estas palabras para un mensaje secreto a su profesor, que él no cree que él es diablo, aunque es ateo. Y pienso que, espero que esto es un momento para él decir que él piensa de su profesor. Y es verdad que vemos que él es un producto de
de los padres y de sus maestros. Gracias.